¿Cómo están, jóvenes? ¿Qué tal? Les saluda el profesor Fran Barzola del curso de Economía y Cívica. El día de hoy vamos a comenzar con el tema 2 del curso de Economía, división de la economía. Comenzamos a ver. Bien, vamos a comenzar con la división de la economía. Primero vamos a entender cómo en este caso se divide la economía. Ustedes saben que la economía es una ciencia y como ciencia lógicamente se va a dividir. Absolutamente toda la ciencia se divide. En este caso vamos a ver cómo se divide la economía. La economía se va a dividir en dos grandes campos, jóvenes. ¿Está bien? Y se divide en la economía positiva y la economía normativa. ¿Está bien? La economía positiva y economía normativa. La economía positiva se va a dividir en dos. En economía descriptiva y teoría económica. Luego, esta teoría económica se va a dividir en microeconomía y por acá tenemos la macroeconomía. Y por último, la economía normativa se va a derivar en política económica. Quiero que ustedes se memoricen este gráfico. ¿Por qué es importante que se memoricen el gráfico? Ya que cuando ustedes memorizan el gráfico van a poder recordar más rápido. Entonces, en un examen de admisión, cuando les formulen alguna pregunta acerca de la división de la economía, ustedes al recordar este gráfico rápidamente van a poder recordar toda la información y toda la relación que existe entre esta división de la economía. ¿Está bien? Entonces no te olvides, la economía se divide en dos grandes campos, economía positiva y economía normativa. La economía positiva se va a derivar en economía descriptiva y teoría económica. La teoría económica se divide en microeconomía y macroeconomía. Y por último, la economía normativa se va a derivar en política económica. Vamos a seguir avanzando y ahora vamos a desarrollar de manera muy detallada cada una de estas partes de la economía. A ver, veamos. La economía te dije que se va a dividir en dos grandes campos, ¿verdad? Perfecto. Y acá tenemos la economía positiva y la economía normativa. ¿Cuál será la gran diferencia entre la economía positiva y la economía normativa? Veamos por acá. La economía positiva estudia lo que es decir, tal cual se presentan los hechos en la realidad. Ojo, la economía positiva estudia lo que es, tal cual se están presentando los hechos. Mientras que la economía normativa estudia lo que debe ser, o cómo nos gustaría que sea la realidad. Y esa es la gran diferencia entre la economía positiva y la normativa. Si la positiva estudia lo que es, tal cual se presentan los hechos, la economía normativa estudia cómo nos gustaría que sea la realidad. Es decir, acá vamos a dar nuestra opinión, vamos a realizar una valoración. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Fíjate, la economía positiva, te dije por acá, estudia lo que es, ¿verdad? Tal cual se presentan los hechos. Cuando tú estudias tal cual se presentan los hechos, se dice que estás estudiando de forma objetiva. Cuando a una persona tú le dices, sé más objetivo, ¿qué le estás diciendo? Que se apegue más a la realidad, que se apegue más a lo que está sucediendo. No tanto su opinión, sino que se apegue más a la realidad, tal cual se presentan los hechos. ¿Te das cuenta? Además, en este caso, no se realiza juicios de valor, es decir, no se da ningún tipo de opinión, ningún tipo de valoración. Se va a estudiar tal cual son los hechos. Ejemplo, ¿cuándo yo estaría realizando economía positiva? Si yo digo lo siguiente, la pobreza en el Perú es del 40% de la población. En este enunciado se está haciendo economía positiva. ¿Por qué? Porque solamente estamos describiendo los hechos tal cual se han presentado. En ningún momento estoy dando mi opinión. Tampoco he dicho si está bien o está mal, si es bueno o malo. Solamente he describido tal cual se están presentando los hechos. He descrito tal cual se han presentado los hechos en la realidad. La pobreza en el Perú es del 40% de la población. ¿Te das cuenta? Muy bien, entonces estamos ahí haciendo economía positiva porque estamos estudiando tal cual son los hechos, o sea, de forma objetiva. Pasamos a la economía normativa,
Y la economía normativa estudia cómo nos gustaría que sea la realidad. Es decir, al decir que cómo nos gustaría que sea, ahí estamos siendo más subjetivos. ¿Sí? Subjetivos. ¿Por qué? Porque estamos dando nuestra opinión, nuestro parecer, cómo nos gustaría que sea la realidad. Es decir, vamos a realizar juicios de valor, vamos a decir si está bien, debe mejorar, ¿no? ¿Qué debería suceder? ¿Te das cuenta? Estamos dando opiniones, estamos dando valoraciones. Ejemplo, ¿cuándo yo estaría haciendo economía normativa? Si digo lo siguiente: la pobreza en el Perú debe disminuir. En esta palabrita debe ya estoy dando mi opinión, cómo me gustaría a mí que sea la realidad. ¿Se dan cuenta? Ya estoy dando una opinión, una valoración. Esa es la gran diferencia entre la economía positiva y normativa. La economía positiva estudia lo que es, tal cual se presentan los hechos, y la normativa estudia cómo nos gustaría que sea la realidad. ¿Perfecto? Bien. Hasta ahí hemos entendido muy bien qué es la diferencia entre economía positiva y normativa. Vamos a seguir avanzando, jóvenes. Vamos a ver cómo se divide ahora la economía positiva. Veamos por acá. La economía positiva se va a dividir en dos grandes campos: la economía descriptiva y la teoría económica, ¿verdad? Perfecto. Vamos a comenzar primero con la economía descriptiva. A ver, la economía descriptiva se encarga de observar y recolectar datos de la realidad. Su mismo nombre lo dice, economía descriptiva. Va a empezar a describir la realidad. ¿Está bien? O sea, primero va a observar. Y una vez que observa, luego va a empezar a recolectar datos de la realidad. Profe, ¿y de qué manera la economía descriptiva recolecta datos de la realidad? Muy bien, haciendo uso de dos herramientas muy importantes para recolectar datos de la realidad: mediante las encuestas y mediante los censos. Ustedes se preguntarán, ¿cuál es la diferencia entre encuesta y censo? El censo es una manera de recolectar datos de la realidad, pero para una población grande. Por ejemplo, en el Perú los censos se realizan cada 10 años. ¿Sí? En cambio, las encuestas se recolecta datos de la realidad, pero de una población menor. Puede ser un colegio, puede ser una universidad, puede ser un distrito, una provincia. Y además la información que se quiere recolectar es más detallada. En cambio, en el censo no. En el censo la información que se quiere recolectar es mucho más grande, ¿sí? Más variada. Perfecto. Ahora, vamos a ver un ejemplo cómo haríamos nosotros economía descriptiva, ¿sí? Vamos a ver cómo opera. Le vamos a preguntar a 3 personas sobre sus ingresos y sobre sus gastos. Mira, ¿ve? Le vamos a preguntar a María, a Luis y a Mario. Le vamos a preguntar 2 cosas: ¿cuánto ganan al mes y cuánto gastan al mes? María dice que gana 15.000 soles al mes y gasta 9.000 soles. Luis gana 10.000 y gasta 5.000 soles al mes. Mario gana 930 soles y gasta 600 soles al mes. Miren, acabamos de hacer una pequeña encuesta a 3 personas y les hemos preguntado cuánto ganan y cuánto gastan al mes. Vamos a ver acá, y estamos observando, jóvenes, cómo se recolecta datos de la realidad. Y eso justamente hace la economía descriptiva. Recolecta datos de la realidad. ¿Qué hemos hecho en este momento? Economía descriptiva. ¿Se dan cuenta? Perfecto. Vamos a pasar ahora a la teoría económica. Veamos por acá. ¿De qué se encarga la teoría económica? La teoría económica se encarga de crear leyes, crear fórmulas, crear teorías, crear modelos económicos. ¿Está bien? Ojo, no te olvides, ¿ah? La teoría económica se encarga de crear leyes, teorías y modelos económicos. Ustedes se preguntarán, profe, ¿y para qué la economía crea leyes, teorías, modelos? Todo tiene un objetivo, jóvenes. ¿Cuál es su objetivo? Es justamente conocer mejor la realidad, explicar mejor lo que está sucediendo en la realidad, e incluso nos permite anticiparnos, o sea, predecir la realidad. ¿Te das cuenta? Entonces la teoría económica se encarga de crear leyes, teorías, modelos,
para poder conocer mejor la realidad, para poder explicar mejor, incluso para poder predecir la realidad. En pocas palabras, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos cumpliendo el fin teórico de la economía. ¿Sí? ¿Y cuál era el fin teórico de la economía? Crear leyes, teorías, modelos. Vamos a ver un ejemplo de cómo hacemos teoría económica. A ver, fíjense, vamos a crear una ley. A ver, ¿cómo se crea una ley? Para crear una ley, para que la teoría económica pueda crear una ley, necesita de datos, necesita de información. ¿Y quién creen que nos va a brindar esa información? La economía descriptiva. La economía descriptiva nos brinda información. Y acá tenemos este cuadro con información. Veamos cómo vamos a crear esta ley. Hay que sacar una conclusión de estos datos. ¿Qué podemos concluir de estos datos, jovencitos? A ver, tenemos esta información de la realidad y ahora hay que sacar una conclusión de ellos. ¿Cuál sería esa conclusión? Veamos por acá. Nos damos cuenta que a mayor ingreso, por lo tanto, mayor consumo. Veamos. Las personas, cuanto más ingreso tienen, 930, 10.000, 15.000, ¿qué hacen? Gastan más. 600, 5.000, 9.000. Y ahí nos damos cuenta que a partir de estos datos, nos damos cuenta que cuando las personas tienen más dinero, gastan más. Y acabamos de encontrar una ley económica. A mayor ingreso, mayor consumo. Esta ley se pudo haber creado a partir de sin estos datos, no. Sin los datos no se hubiese podido crear. Pero esta ley económica se ha creado a partir de los datos de la economía descriptiva. ¿Se dan cuenta? Y ahí está la importancia de la teoría económica. Vamos a ver cómo esta ley nos puede ayudar a poder entender mejor lo que está ocurriendo. Fíjate, a ver. Ustedes saben que hace poco, en este caso, ha ocurrido la pandemia, ¿no?, del COVID-19. El gobierno peruano, en este caso, se vio en la necesidad de hacer que muchas actividades económicas se paralicen debido a que el incremento de los contagios. Entonces, si muchas personas dejaron de trabajar, ¿qué es lo que perdieron? Ingresos. Si han perdido su trabajo, dejaron de tener ingresos. Y si tú sabes que el ingreso y el consumo están en relación directa, por lo tanto han dejado de consumir también. Y hay un problema. Si las familias ya no están consumiendo como antes, ya no logran satisfacer sus necesidades. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? El gobierno ha tratado de solucionar la falta de consumo de la gente. Pero fíjate cómo esta ley nos ayuda a conocer un poquito más. Si queremos solucionar el problema del consumo, ¿qué hay que solucionar primero? El problema del ingreso. Porque sabemos que si la gente tiene más ingresos, por lo tanto va a consumir más. ¿Y qué empezó a dar el gobierno, jóvenes, cuando se paralizaron las actividades económicas? Bonos. Los famosos bonos. Entonces el gobierno ha dado bonos porque justamente el bono ayudaba a que la gente tenga más ingresos y por lo tanto mayor consumo. Fíjate cómo el gobierno se está anticipando lo que va a suceder. Si el gobierno da más bonos, por lo tanto el consumo de las familias aumenta. ¿Sí? Fíjate la importancia de la ley económica para poder entender mejor lo que está ocurriendo. Entonces, jóvenes, ahí podemos ver la importancia de la teoría económica. Para eso justamente crea leyes, teorías y modelos económicos. Muy bien, ahora seguimos avanzando. La economía normativa se va a derivar en política económica. ¿Qué cosa es la política económica? ¿Verdad? La política económica ya es un conjunto de acciones, un conjunto de estrategias que cada gobierno adopta en materia económica. ¿Sí? Cada gobierno de turno tiene diferente política económica. Cada gobierno de turno aplica las estrategias, las acciones de forma diferente. Cada gobierno tiene su propia política económica. ¿Está bien? En este caso vamos a poner un ejemplo. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo. A ver.
Si sabemos que la política económica son las acciones del gobierno, por lo tanto, en el ejemplo que te acabo de colocar del COVID-19, el gobierno empezó a dar bonos a las familias, ¿verdad? Muy bien. Ese acto, ese hecho de dar bonos a la gente es un acto económico, es una acción económica. Por lo tanto, este acto económico forma parte de la política económica. ¿Se das cuenta? ¿Y para qué el gobierno empezó a dar bonos a las familias? Justamente para mejorar sus ingresos y así aumentar su consumo. Entonces, ese conjunto de acciones que el gobierno está haciendo es la política económica. En pocas palabras, la política económica es la aplicación de la teoría económica. ¿Está bien? La política económica es la aplicación de la teoría económica. El gobierno no puede aplicar por aplicar acciones, sino tiene que aplicarlas guiándose lógicamente en base a teorías, leyes, modelos, etc. Entonces ya hemos entendido qué cosa es la política económica. Son acciones del gobierno en materia económica para poder alcanzar sus objetivos. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Entonces, ahí está la división de la economía. Vamos a seguir avanzando. Vamos a ver cómo se divide la teoría económica. Veamos por acá. La teoría económica se divide en dos grandes campos: la microeconomía y la macroeconomía. ¿Sí? La micro y la macro. A la microeconomía también se le llama teoría de los precios. Y a la macroeconomía se le llama agregados macroeconómicos, o también se le puede llamar agregados económicos. Bien, veamos a ver. Vamos a explicar primero acerca de la microeconomía. La microeconomía fue desarrollada por la escuela neoclásica, o también llamada escuela marginalista. ¿Sí? El máximo representante de la microeconomía es Alfred Marshall. Ojo, no te olvides, ¿ah? La micro fue desarrollada por la escuela neoclásica y el máximo representante es Alfred Marshall. ¿Qué quiere decir microeconomía? Microeconomía significa analizar la economía de forma particular o individual. Es decir, vamos a analizar a un solo agente económico. Vamos a analizar a un solo consumidor, a una sola empresa, o un pequeño grupo de empresas o un pequeño grupo de consumidores. Si se estudia a un solo consumidor o pequeño grupo de consumidores, o a una empresa o un pequeño grupo de empresas, se está analizando microeconómicamente. ¿Está bien? Se está analizando microeconómicamente. Muy bien, ¿cuáles son los temas microeconómicos comunes que ustedes pueden ver en cualquier problema, a ver, que les puedan formular? Los temas microeconómicos más conocidos son la formación de precios en los mercados. Ese es un tema microeconómico. Siempre que te hablen de formación de precios, eso es microeconomía. ¿Qué más? Costos de producción. También es otro tema microeconómico. ¿Ya? Los costos de producción. Teoría de la producción de igual manera, ¿no? Porque la teoría de la producción es la producción de una sola empresa, por lo tanto, micro. De igual manera, los costos de producción son los costos de una sola empresa, microeconómico. La oferta, la demanda también son temas microeconómicos, porque la oferta estudia a un ofertante, la demanda a un demandante, a un comprador. Por lo tanto, son temas microeconómicos. ¿Sí? Vamos a poner acá algunos casos, algunos ejemplos, y vamos a ir reconociendo si son o no son microeconómicos. A ver, veamos. Por ejemplo, este primer caso dice: la sucursal de la empresa Nestlé en el Perú decidió incrementar la producción en 20% en todo el país. Este enunciado es un enunciado microeconómico, por ejemplo. ¿Por qué será un enunciado microeconómico? A ver, ¿por qué? Porque se está analizando la producción de una sola empresa.
Y yo te acabo de decir que cuando se analiza una sola empresa, un pequeño grupo de empresas, es microeconómico. Acá dice lo siguiente: la sucursal de la empresa Nestlé, una sola empresa, decidió incrementar su producción en 20%. ¿Te das cuenta? Por lo tanto es microeconómico, porque estamos hablando de una sola empresa. El segundo enunciado, a ver. En el mercado de productores se detectó la presencia de cártel en los precios. En el mercado de productores, ¿verdad? Perfecto. Esto también es un enunciado microeconómico. ¿Por qué? Porque en el mercado de productores es un mercado específico. Es como si diríamos el mercado de Fiori o el mercado de La Parada. Hay un pequeño grupo de ofertantes. Y este pequeño grupo de ofertantes, lógicamente, han creado ¿qué? Han acordado precios, han creado un cártel. También es un enunciado microeconómico. A ver el tercero. La empresa Cola Real decidió abrir su sucursal en el mercado mexicano. Esto también es un enunciado microeconómico. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una sola empresa, de Cola Real. Y estamos diciendo que Cola Real ha decidido abrir su sucursal en el mercado de México. O sea, una sola empresa ha colocado su subsidiaria en el mercado mexicano. ¿Sí? Muy bien, entonces estos tres enunciados son microeconómicos porque están analizando a una sola empresa, un pequeño grupo de empresas, o puede ser un consumidor o un pequeño grupo de consumidores. Vamos a ver ahora el caso de la macro. La macroeconomía, jovencitos, fue desarrollada por la escuela keynesiana, en la cual el máximo representante es John Maynard Keynes. ¿Qué quiere decir macroeconomía? Quiere decir analizar la economía de forma global o como si fuese un todo. O sea, vamos a analizar a un gran número de consumidores o un gran número de ofertantes. Ya no vamos a analizar a un solo productor o un pequeño grupo, no, sino ahora vamos a analizar a un gran número de consumidores y un gran número de productores. ¿Sí? Ojo, mira. Vamos a ver cuáles son los temas macroeconómicos. A ver, siempre que a ustedes les hablen de PBI, inflación, desempleo, déficit fiscal, recesión, sistema tributario, tipo de cambio, etcétera, todos esos temas son conocidos como macroeconómicos. ¿Por qué? Porque se está analizando la economía como un todo, o se está analizando a un gran número de agentes económicos. Vamos a ver por acá algunos ejemplos de macroeconomía. Por ejemplo, la migración venezolana causó que la oferta de trabajo aumente en el país. Acá, por ejemplo, jovencitos, vemos que la migración venezolana no es de una sola persona, ni de 2, ni de 3, ni de 10. Estamos hablando de muchas personas, miles y miles. Y estos miles y miles de agentes económicos, al llegar al Perú, han generado que se incremente la oferta de trabajo en el país. ¿Te das cuenta? Perfecto. Vamos con otro ejemplo de macroeconomía. La producción de arroz aumentó en 10% en el departamento de San Martín. Acá, por ejemplo, vemos lo siguiente. Dice, ¿no? La producción de arroz aumentó en 10% en el departamento de San Martín, ¿verdad? Ya. Eso es macroeconomía. ¿Por qué, profe? Porque en el departamento de San Martín no hay un solo agricultor, ni 10 ni 20, hay muchos agricultores. Entonces se está analizando a un gran número de agricultores. Ya dice que aumentó la producción en 10%. ¿Qué más? El gobierno incrementó el salario mínimo legal. Si acá diría se incrementó el salario del trabajador Felipe, ahí entonces sería microeconómico. Pero acá dice que el gobierno incrementó el salario mínimo legal, o sea, para todos los trabajadores. Por lo tanto, ese es un enunciado macroeconómico. Muy bien, entonces hemos visto acá la diferencia básica entre lo que es la microeconomía y la macroeconomía. Vamos a desarrollar por acá una nota. No nos olvidemos que Keynes, jóvenes,
Keynes logró solucionar el problema del crack del 29 o la Gran Depresión de 1930. La teoría de Keynes cobró mucha importancia porque la teoría de Keynes logró justamente darle una solución al crack del 29. Ya más adelante te voy a comentar en qué ha consistido el crack del 29, ¿sí? O la Gran Depresión de 1930. En ese entonces estaba como presidente en Estados Unidos Franklin Roosevelt, quien aplicó el New Deal, ¿no? Que fue un conjunto de paquetes económicos que contenían lógicamente los planteamientos de Keynes, y con eso se logró resolver el crack del 29. ¿Ya? Ahí la teoría de Keynes cobró muchísima importancia. Muy bien, jóvenes, entonces ahí vamos a culminar con la clase del día de hoy, el tema 2, que es división de la economía. Ya saben, si tienen todas dudas, consúltenos por WhatsApp. Estamos prestos para poder atenderlos absolutamente todas sus dudas, todas sus preguntas e interrogantes. No se olviden que les invitamos a seguir observando el tema 3 del curso de economía. Vamos a ir aprendiendo mucho más y vamos a culminar el día de hoy con nuestra clase. Nos vemos, jóvenes. Gracias.